aquí respondiendo a ese amor con que Él nos amó. Él nos amó primero. Nosotros no tenemos la capacidad de amar a Dios primero. Respondemos al amor de Él. Y estamos aquí porque anhelamos complacerlo. Anhelamos crecer como iglesia, crecer como familias, crecer personalmente. No estamos aquí para que Él nos complazca. Estamos aquí para agradarlo a Él, para exaltar su nombre, para honrarlo a Él, solo a Él. Hoy comenzamos Semana Santa. Y antes de ir al texto que vamos a abordar hoy, en el cual vamos a meditar, en el cual el Señor nos va a guiar, nos va a alimentar, porque nos acercamos a alimentarnos de Él, a comer de Él, nos acercamos a su mesa. Su mesa es su palabra servida, Él mismo servido para nosotros. Voy a ir a unos antecedentes al texto en el cual vamos a reflexionar hoy. El primero está en el capítulo de Juan, capítulo 10, versículos 31 al 33, que dice: los judíos, una vez más, tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas cosas buenas que he hecho por el poder de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino porque has blasfemado. Tú no eres más que un hombre y te haces pasar por Dios. ¿En qué situación está Jesús en este momento? Ya está la situación poniéndose difícil, ya quieren apedrearlo, ya quieren acabar con él. Unos versículos más adelante, allí también en Juan 10 dice, en los versículos 36 al 39, ¿por qué me acusan de haber blasfemado si el Padre me apartó y me envió al mundo? ¿Me acusan porque dije que soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en mis obras, aunque no me crean a mí. Así se convencerán de que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Una vez más, trataron de arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Ya la situación estaba muy complicada. Después de esto, Jesús se va al otro lado del río Jordán, en una zona donde no lo van a poder arrestar fácilmente, porque todavía no ha llegado el momento. Y en ese lugar, al otro lado del río Jordán, es que sucede lo que vamos a ver hoy, y que estoy seguro que todos acá conocemos esa historia. Hoy vamos a ir, y les pido que se aprieten los cinturones, porque vamos a ver 44 versículos. Pero es una historia tan maravillosa que va a pasar rapidito y va a ser muy deliciosa a nuestro paladar. Entonces vamos a ir hoy de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 44. Y comencemos de una vez. Y el tema de hoy es, o el título del tema de hoy es, resurrección. Ustedes estarán pensando, ¿cómo así? Comenzamos al contrario. Vamos a ver. Versículos 1 al 3 del capítulo 11. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. 3 precisiones en estos 3 versículos. El primero, pues, que Lázaro pertenece a una familia que Jesús estimaba, que Jesús amaba mucho, tanto que allí dice: el que tú amas está enfermo. Quiere decir que se sabía cuánto amaba Jesús a Lázaro. Segundo, María, ¿qué iba a hacer? Lo iba a ungir, porque si ustedes se dan cuenta, aquí nos está diciendo que lo ungió, pero eso va a pasar en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque es que Juan escribió el Evangelio muchos años después, y era tan conocida
esta mujer y esta escena en la que María unge los pies de Jesús, que cuando escribe años más adelante el Evangelio, pues no necesita decir mucho. María la que ungió los pies de Jesús, ya con eso es suficiente, ya las personas saben a quién se refiere. Pero recuerden que el Evangelio de Juan es escrito años más adelante, por eso él puede hablar de ella, de ese suceso, aunque todavía no había ocurrido. Qué hermoso ver todo esto, como el Señor tiene esta relación, el Verbo eterno, Dios encarnado, teniendo una relación tan cercana, tan entre comillas humana, que él es 100% Dios, pero es 100% hombre, con esta familia maravillosa. Dice el versículo 4, cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y de una vez Jesús dice: hey, un momento, esta enfermedad tiene un fin, un objetivo primordial, que tiene que ver con algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más importante que simplemente que una persona se muera o no se muera. Esta enfermedad tiene que ver nada más y nada menos que con exaltar, que con reconocer quién es el Hijo de Dios, para que se pueda reconocer y decir: sí, tú realmente es quien eres. ¿Iba a suceder en ese momento? Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Para qué no era esa enfermedad? No, ¿para qué no era? Exacto, para muerte. ¿Y para qué sí era? Para la gloria de Dios. Tengámoslo muy en cuenta. Vamos a los siguientes 6 versículos. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Lo interesante es que comienzan estos versículos diciendo cuál era la relación de Jesús con esta familia. ¿Él qué sentía por esta familia? Los amaba, los amaba. Sin embargo, no dice: oh, Lázaro está enfermo, salgamos inmediatamente. Sino, ¿qué hace? Se queda 2 días más. Y si entendemos lo que está sucediendo acá, veamos en este mapa, Jesús está allí en la zona de Perea, al otro lado del Jordán. Quiere decir que la persona que viajó desde Betania hasta el lugar donde estaba Jesús, demoró aproximadamente 1 día en ir. Jesús se queda, ¿cuántos días? 2. Y se va a regresar hacia Betania después y va a durar otro día. ¿Quiere decir que cuántos días van a pasar en total? Desde el momento que salió la persona de Betania. 4 días, muy bien, Madiel. 4 días. Van a pasar 4 días desde que salió el emisario a avisarle a Jesús hasta que Jesús llega de nuevo allí. Él regresa allí. Y después, luego dice que dijo a sus discípulos: vámonos de nuevo a Judea. ¿Y cómo reaccionan los discípulos? ¡Ey! ¿Cómo se te ocurre? Te van a apedrear. Y viene unas palabras que no entendemos. No hay 12 días, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza. Se refiere es: hey, todo está bajo el control de Dios. Estoy en el momento que debo estar. Nada va a pasar sino en el momento que debe ocurrir. Nada se sale del control. Estoy caminando en el día porque no hay que temer. Todo lo que va a ocurrir en el momento que debe ocurrir
y ni un segundo antes. Por eso ocurre esto. Entonces, vamos a los versículos 11 al 16. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Bueno, entonces, ¿qué les dice Jesús a los discípulos? Lázaro duerme. Y después les dice: no, que les estoy diciendo es que Lázaro está muerto. ¿Alguien le había avisado a Jesús que había muerto? No. Cuando el emisario salió, todavía vivía Lázaro, y por eso le dice que está enfermo. Y Jesús después dice: esta enfermedad no es para muerte. Y ahora dice: Lázaro ha muerto. Y me alegro, porque por ustedes exactamente, para que crean. ¿Pero para que crean en qué? ¿Qué es lo que tienen que creer? Y entonces va a arrancar el camino, y Tomás no lo dice exactamente, hay diferentes maneras de ver esta frase de Tomás, pero posiblemente Tomás simplemente ve la situación tan difícil para Jesús, ya lo quieren apedrear, lo quieren arrestar, hay una situación muy complicada para Jesús, que dice Tomás: pues si nos vamos con él, vamos a correr la misma suerte de Jesús, posiblemente a nosotros también nos van a apedrear, pues vámonos también para que muramos con él. Qué bonito ver cómo Tomás en este momento está dispuesto a morir con Jesús. De pronto, en una especie de entrega, ¿no? Pues tocó. Y ver a Tomás más adelante dudando de lo que habían visto las otras personas, porque él no estaba en ese momento. Pero esos son los discípulos antes de Pentecostés: dudan, niegan, van, en un momento están con mucha valentía, en otro momento tienen mucho miedo, muy diferente a los discípulos, a los apóstoles después de Pentecostés. Pero bueno, eso no es parte de este relato. Vamos entonces a ir a los versículos 17 al 20. Dice: llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Quiere decir que cuando el emisario salió a avisar a Jesús, exactamente al ratico, pasó muy poco tiempo, tal vez unas horas o minutos, para que Lázaro muriera, porque ya habían pasado 4 días, los 4 días que hicimos ya la cuenta. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Pregunta: ¿Lázaro murió? Lázaro murió. Pregunta: ¿esto fue un acontecimiento fuera de lo común? No. Todos, como se los he dicho en estos días a varios, todos tenemos fecha de vencimiento. Todos, a no ser que el Señor venga antes. Pero es una realidad, la muerte es parte de la vida. Es a lo que estamos abocados en esta naturaleza caída, en este cuerpo caído, en este mundo caído, en este universo caído. Y esto nos recuerda que es la consecuencia que cargamos. ¿Por qué? Nos recuerda Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal
no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol, morirás. ¿Comieron del fruto del árbol? Y entonces murieron. Más adelante, Génesis 3:19 dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ese muñequito de polvo, de barro, al cual Dios le sopló el aliento de vida y que se convirtió en alma viviente. Alma viviente es la suma de barro más aliento de vida. ¿A dónde iba a volver ahora? Al polvo. ¿Por qué? Por haber pecado. Y Romanos 5:12, que ya lo hemos revisado en estos días, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, no era ningún acontecimiento fuera de lo común lo que estaba ocurriendo con Lázaro. Era lo que le ocurre a todas las personas y que nos seguirá ocurriendo: dejar de respirar un día, para usarlo en términos de la Biblia, dejar de respirar un día hasta que Jesucristo vuelva. Eso nos va a suceder a todos. Pero miren la reacción de una de las hermanas de Lázaro. Dice los versículos 21 al 24: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Wow. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Aquí tenemos que entrar a entender esta conversación de una manera muy, muy especial. ¿Qué le dice Marta a Jesús? Si hubieras estado acá. ¿Qué le está diciendo en el fondo? Tú lo hubieras sanado. Tú eres un gran sanador. Tú haces muchos milagros de sanación. Hemos visto que has sanado a muchos enfermos, pero llegaste tarde. Llegaste tarde, llegaste 4 días después. Hubieras llegado 4 días antes, tú lo hubieras sanado, porque tú eres un gran sanador. Porque Dios está contigo. Y lo que le pidas a Dios, Él te lo concede. Es como un consentido de Dios. Todavía no alcanzaban a dimensionar que aunque le decían hijo de Dios, que aunque le decían Mesías, era Dios mismo. Eso no lo alcanzaban a asumir. En esa verdad que Jesús estaba manifestando, no podían descansar. Y aquí hay algo interesante, porque Jesús llega 4 días después. Dentro de las creencias de algunos judíos estaba que la persona podía volver a recibir vida en los siguientes 4 días. En algún momento podía como volver a la vida, pero que después de 4 días ya era imposible. Por eso, cuando llega Jesús, ya Marta dice: hubiera llegado de pronto un día antes, ¿no? Cuando todavía había la posibilidad de que la vida volviera a entrar en él. Pero ya no hay nada que hacer. Y Jesús, versículo 25 y 26, Jesús le dijo, y aquí es donde vamos con la ayuda del Señor a poner nuestros ojos, nuestros corazones en estos 2 versículos. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y se voltea a Marta y le dice, ¿lo crees? Pregunta, ¿Jesús está afirmando que Él puede impartir resurrección y vida? Voy a volverles a leer. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Vuelvo a preguntar. ¿Jesús está afirmando que Él puede impartir resurrección y vida? Él no imparte resurrección. Jesús no da vida. Jesús no es un resucitador de gente. Él no está utilizando un adjetivo, está utilizando un sustantivo. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Él es la vida, Él es la resurrección. Él no es un milagrero que anda resucitando gente y dándole vida a la gente. Él en sí mismo es la vida, y fuera de Él no hay vida. Él es el Logos eterno que se encarnó. Él es el Verbo eterno, la palabra que se encarnó y se hizo y caminó como hombre por aproximadamente 33 años y medio. Pero Él es el Logos eterno, que es la vida. No es un hombre especial caminando por Palestina de primer siglo. No, no era eso. Él es la vida desde toda la eternidad y por toda la eternidad. Quitémonos de la mente que Jesús es un milagrero, que el Verbo es un milagrero al cual acudimos para que nos resuelva los problemas. Él es Dios mismo, la vida. Él es la luz. Él es Dios. Él es Dios. Juan 1:4 nos lo recuerda. En Él, el Verbo, Cristo, porque viene hablando del Verbo de Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En Él hoy está la vida. Él es el que sostiene toda la creación. Todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. Y todo se sostiene por Él. Si tú y yo estamos hoy acá respirando, ¿quién nos sostiene? El Verbo eterno, Cristo, llamado Jesús, durante 33 años y medio. Pero ni comenzó a existir en el pesebre, ni dejó de existir en la cruz. Él está por encima del tiempo y del espacio. Él no se sujeta al tiempo y al espacio. Estuvo sujeto al tiempo y al espacio por esos 33 años y medio. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Primera de Juan 5:12 dice, así que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si yo no tengo al Hijo, no tengo la vida, porque estoy fuera de la vida. Solo es posible tener vida en el Hijo. No es posible tener vida fuera del Hijo. Que hoy el Señor nos ayude a disfrutar de esta verdad. Cristo no resucita personas. Él es la resurrección. La resurrección no es un evento, no es un momento. Si lo hemos dicho, yo tal vez lo he dicho, es que yo resucité con Cristo en tal día, en tal fecha.
Debemos empezar a limpiar nuestra mente de esa manera de asumir la verdad. No fue que resucité en un momento, fue que quien es la resurrección llegó a mi vida y yo estoy en Él. Dios no nos dio vida, nos dio a su Hijo. Y su Hijo es la vida. No, es que Dios vino con una varita mágica y me dio vida y comencé a vivir algo diferente. Sí, comencé a vivir algo diferente, pero no porque Dios me dio vida de una manera mística, sino porque al entrar en su Hijo, entré en la vida. Porque la vida es el Verbo eterno, es Cristo. Él es la vida. Fuera de Él no hay vida. Dios no nos sacó de las tinieblas. Nos dio a su Hijo, quien es la luz. Entonces, y si yo lo he dicho, tengo también que revisar ese lenguaje que usamos. No, es que desde que conocí a Cristo ya vino la luz. Sí vino la luz, pero ¿por qué? Porque es el Hijo el que vino a mi vida. Y yo estoy en Él, Él está en mí, y ahora estoy en la luz. Porque Él es la vida y la vida es la luz de los hombres. Y que tal vez es el que más nos enfrascamos. Dios no nos perdonó la deuda del pecado. Y por eso tal vez no valoramos y no nos postramos delante de esa misericordia y de esa gracia. Porque lo decimos tan fácil, no, es que Dios me perdonó. No fue un simple perdón. No. Dios nos dio a su Hijo y Él pagó la deuda sí fue pagada. Alguien pagó la deuda. No fue una condonación de la deuda se pagó. Y cuando lo vemos como algo tan superficial, me perdonó, pues no nos importa. Y pisoteamos a Cristo y pisoteamos lo que Él hizo. Y creemos que vivir una religión evangélica, con eso lo resolvemos todo. No se trata de vivir religiones. Esa deuda fue pagada. Yo debía irme a condenación eterna. Pero Dios dio a su Hijo para que Él pagara esa deuda. No es una condonación, no es no te preocupes, ya, ven, no es así. Por eso tenemos que confiar realmente. No es una creencia intelectual, racional, así yo creo en ese evento, no, es la confianza de mi vida, de toda mi esperanza y de todo mi ser en una verdad escrita aquí en la Biblia, que es el testimonio de la palabra. Mientras el Espíritu Santo no nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, de esa realidad, podremos seguir siendo religiosos hasta el día que bajemos a una tumba y no estaremos en Cristo jamás. Y lo último, el Evangelio no es un mensaje, es una persona. Hablamos de llevar el Evangelio, hablamos de evangelizar, y sí, está bien, claro. Pero es que nosotros no estamos enseñando doctrina ni enseñando versículos. Estamos anunciando a aquel que es el Verbo eterno, que se hizo hombre. Es una persona.
Por eso no es ir y repetir 3 versículos y hacer una oración. Es la misma persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, como lo solemos decir, a quien estamos anunciando. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la luz? ¿Quién pagó la deuda? ¿Quién es la resurrección? Es a Él a quien señalamos, es a Él a quien anunciamos. No podemos seguir pensando que el Evangelio es repetir versículos y enseñar versículos e invitar personas a hacer oraciones de fe. Es Jesús mismo, es Cristo mismo, es el Verbo eterno mismo, que se hizo hombre y que se quiere hacer manifiesto a cada uno de nosotros y a las personas a las cuales le vamos a hablar de Él, no de una doctrina. Por eso, quienes están en el Hijo, vamos a recordar algo de Colosenses 3 del 1 al 4. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida, ¿dónde está? Escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes participarán de su gloria. Miren esta maravilla que ya la hemos repasado. ¿Dónde han resucitado? Con Cristo. Con Cristo. Es con Él. Es con Él. Porque si no resucitamos con Cristo, no podemos poner la mirada en las cosas de arriba. Se seguirá poniendo la mirada en las cosas de la tierra. Y por eso va a suceder en quienes hemos resucitado con Cristo lo siguiente, dice 2 Corintios 4 del 16 al 18, por eso nunca nos damos por vencidos, aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, ¿por dentro qué? Nos vamos renovando. Ese cuerpo se desgasta, ese cuerpo va a terminar en una tumba. Pero aquel en el cual habitamos hace que esa relación con Él vaya creciendo, renovando de día en día. Por eso, estos sufrimientos pequeños y momentáneos producen una gloria eterna, más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, eternas. Eternas. Qué maravilla. Ahora vamos a ver cómo responde Marta, versículo 27 al 30. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía
estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. ¿Qué le contesta a Marta? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Pero miren lo que había creído ella. ¿Era correcto que era el Cristo? Sí. ¿Era correcto que creía que era el Hijo de Dios? Sí. Y entonces, ¿por qué él lo ve como un simple sanador? ¿Por qué todavía no puede asimilar que Él es la resurrección y la vida? ¿Por qué? La comprensión intelectual. Gracias, Alejandro. ¿Dónde estaba la comprensión de Marta? Sigamos un poquito más. Versículos 31 y 32. Entonces, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio se arrojó a sus pies diciendo: Señor, otra vez, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tú eres un gran sanador, Dios te escucha. ¿Cuántas personas has sanado? Pero hubiera llegado 4 días antes. Y otra sería la historia. Versículos 33 al 37. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve. Le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del cielo haber otra vez evitado también que Lázaro muriera? Sigue en la mente de todos que Jesús es un simple sanador, un milagrero. Y este texto nos muestra que aunque Cristo es eterno, que está por encima del tiempo y del espacio, en esos 33 años y medio pudo entendernos, entenderte, entender tus sufrimientos, entender tu dolor, entender tu angustia. Por eso podemos acudir a Él. Cuando tenemos lágrimas en los ojos, cuando estamos en soledad. Porque durante esos 33 años y medio fue tentado en todo, pero también sufrió hambre, sufrió dolor, lloró. Y te entiende. Para Él no son ajenas nuestras angustias. Él las vivió. Pero no es lo que es, pero es mucho más de lo que estas personas esperaban, un milagrero que sanara. 38 al 40 dice: entonces Jesús de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal. Algunos dicen ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? No te dije que si crees. La gloria de Dios es el mismo actuar, la misma presencia de Dios, el peso de Dios.
allí iba a actuar el peso de Dios. Versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Estos dos versículos son como algo extraños, ¿no? Y de verdad cuando uno se acerca dice: pero ¿por qué Jesús dice lo que dice? Pero esa era la razón. Lo veían como un milagrero, lo veían como un profeta. No podían entender, es más, lo veían como muchos hoy lo siguen viendo: un libertador. Pero él dice: Padre, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y ahora pensemos en esa escena. Esta es una foto de lo que eran, una foto de hoy, de cómo sería una tumba en la época de Jesús. Los sepulcros, las tumbas eran huecos que abrían en las laderas de las montañas, y allí ponían a los muertos y ponían una piedra encima para que los animales no entraran y los comieran. No sé qué tan bueno sería para evitar los olores, pero por lo menos evitaban que los animales entraran y se comieran el cuerpo. Obviamente creo que tiene como unos ladrillos, algo, pero bueno, ahí quise poner uno real, porque hay muchos dibujos al respecto, pero me pareció mejor ver uno real. Vamos a ver los últimos dos versículos. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. ¿Cómo gritó? Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. La costumbre de la época era que lo envolvían en unas tiras de tela, a las cuales les impregnaban unas especias para que el olor se camuflara algo. Y hay un dibujito que quise ponerles. Lo que sucedió fue algo así. Sale Lázaro de la cueva, del sepulcro, que era una cueva, envuelto, y se presenta delante de Jesús. Volvamos al texto. Desátenlo y déjenlo ir. Y la pregunta: ¿este es el final de la historia de Lázaro? Se levantó, siguió por allí, a los pocos días ya tratan de matarlo nuevamente. Eso de pronto lo vamos a ver la próxima semana, y al final va a morir. Pero pensemos en algo. Lázaro, ¿cómo nació? Muerto en pecado, exactamente. Lázaro nació muerto en pecado. Y Jesús lo levanta de la tumba. Pero, ¿y después qué? Recordemos Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22. En otro tiempo, ustedes por sus actitudes y malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, ¿el qué? Los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, para presentarlos santos, sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios. ¿Cómo nacemos todos? ¿Cómo nació Lázaro? Muerto, alejado de Dios. ¿Y qué más? Enemigo de Dios. Pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo?
mediante la muerte de Cristo. ¿Jesús ya había muerto? No, no había muerto todavía Jesús. Entonces, ¿qué? Efesios 2, del 4 al 6. Lo vimos hace 2 semanas, si no estoy mal. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio ¿cómo? Vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios, ¿qué? ¿En qué momento nos resucitó? Ahí lo dice, ¿en el momento? En el momento que Jesús resucitó. Es ahí cuando nosotros resucitamos. Se hace efectivo en el momento que creemos. Pero ¿cuándo fue la verdadera resurrección? Allí, en la tumba, cuando se levantó Jesús de la tumba. Allí fue cuando resucitamos al creer. Y en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Aún no estamos allí, pero ya. En Cristo es cierto, porque Él está por encima del tiempo y del espacio. Entonces, pensemos un poco. Hemos hoy visto la historia de Lázaro. Y Lázaro resucitó, fue levantado de la tumba, ¿verdad? Pero las últimas 11 semanas estuvimos hablando de una verdad. ¿Cuál es la verdad? Resucitados en Cristo. Y si se dan cuenta de la diferencia entre Lázaro y el que ha resucitado con Cristo de acuerdo a como nos ha enseñado Pablo en estas semanas. Lázaro está en Cristo, está al lado de Cristo. No sabemos qué pasó después, pero hasta ese momento. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Recuerdan que un momento en que Jesús les dice a sus apóstoles y les habla del Espíritu que ha estado con ustedes, pero estará en ustedes? La relación de las personas antes de Cristo morir y resucitar era con Cristo. Y después es para el creyente en Cristo. Nosotros vivimos una realidad mucho más profunda que la de los apóstoles antes de Pentecostés. Por eso los apóstoles antes de Pentecostés negaron a Jesús, huyeron cuando estaba Jesús en problemas, dudaron, se escondieron, y después de Pentecostés, cuando ya estaban en Cristo, dieron su vida por Cristo. El Pedro que niega a Jesús 3 veces es muy diferente, porque ese estaba con Cristo, es muy diferente al Pedro que estaba en Cristo y que después entrega su vida y que va hasta las últimas consecuencias y que dice: no es justo que le hagamos caso a los hombres y no a Dios, y no le importa ir hasta la cruz y morir en la cruz, y dice: no soy digno de que me crucifiquen igual que mi Señor, mátenme crucificado, pero a la inversa, invertido. ¿Se parece al Pedro de antes de Pentecostés? ¿Se parece al Pedro que estaba con Cristo? No, porque es un Pedro que ahora está en Cristo, ha resucitado en Cristo. Y la iglesia del Señor es una iglesia que habita en Cristo, que nos encontramos en Cristo, que nuestra comunión no es porque nos caigamos bien o porque nos parecemos chéveres, sino porque habitamos en Cristo, y cuando estamos acá no nos encontramos en un salón, nos encontramos en Cristo.
Y cuando exaltamos al Señor, no exaltamos porque hay una canción que me parece chévere y bonita, sino porque mi corazón que está en Cristo y yo habito en Él, exalta al Señor. No podemos volver a caer en una religión árida, insípida, muerta. Nuestra vida es en Cristo, el maravilloso Señor, el Verbo eterno, que es la resurrección y la vida, que aquel que nos da del agua que nunca más volveremos a tener sed, y no solamente no volveremos a tener sed, sino que en nuestro interior correrán ríos de agua viva, aquel que nos sacia, aquel que es la luz. Resucitar en Él no es simplemente lo que le pasó a Lázaro, levantarse y vivir unos días chévere. ¿Para qué? ¿Para volver a morir? No sabemos si Él creyó después, no lo sabemos, la Biblia en ninguna parte lo dice, no lo sabemos. De los miles que siguieron en un momento a Jesús, al final vemos que en el aposento alto solamente hay 120. Los demás, pues sí, creyeron en un milagrero. Ese es el Verbo eterno en el cual habitamos y el cual nos sostiene y del cual está la substancia de Él en nosotros, y el cual, en la medida que nosotros menguemos y nos dejemos matar por Él, Él se va a ver cada día más, y esa es la verdadera resurrección. Juan nos da el propósito de su evangelio en el capítulo 20, versículo 31, ya con este terminamos. Dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, y miren por qué están escritas: para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Verbo eterno, el Logos, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, resuciten. Tengan vida. ¿Por qué quiso escribir Juan esta historia de Lázaro? Para que al nosotros leerla, ¿qué? Creamos que Jesús es el Cristo. ¿Y qué? Ya resucitemos. Y en la medida que más y más personas resucitamos en Cristo, Él es glorificado, porque todo es para la gloria de Él. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria, es para que hoy nosotros le demos la gloria a Dios, porque Él es suficiente, porque Él es el centro, porque Él es la vida, porque Él es quien nos sostiene. Ese es Cristo, solo en Él y para Él. Esa es la verdadera resurrección. Esa es la verdadera resurrección. No se trata de tener que hacer, se trata de que Él sea nuestra vida. Amén. Vamos a orar.